45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Y el saludo para Fernando Marte, todo un caballero de la comunicación. ¿Cómo está, Fernando? Todo bien, gracias a Dios, Francis. Y estamos mejor porque tenemos un invitado de honor. De honor, sí. Francis Esteves. Francis Esteves, quien es politólogo, economista, sociólogo y director también de Diarios Digitales. Porque él tiene una plataforma de comunicación. No es un improvisado. Así es, con Francis vamos a hablar de diferentes tópicos. Sí. Tanto del país como del resto del mundo. Mira, Francis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Antes que nada, darte las gracias. Estoy rebosado de vanidad, porque tú eres el as de los editorialistas de la República Dominicana. Gracias. Y el vertir palabras tan elogiosas sobre mi persona me llena de vanidad personal, no puedo resistirme. No, y Fernando también, además, que es un un veterano de la comunicación veterano. y una persona que tiene gran contenido y grandes recursos expresivos. Mira, Francis. Pero quiero darle las gracias al público que nos sigue en vivo en este momento, así como también a aquellos que nos van a seguir en las redes una vez llevemos este programa a las plataformas. Sociales. Mira, vamos a comenzar por el plano internacional. Fíjate que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra ya que tiene una connotación de tipo global, ¿verdad? Por la serie de elementos que intervienen en ese conflicto, que se puede decir que es mundial, ¿verdad? Sí, es global. Se puede decir que es un conflicto mundial. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Como bien tú señalas, todo conflicto que envuelva a un poder nuclear, como lo es Rusia, es un conflicto mundial. Tenemos una larga historia en esto, pero tenemos una coyuntura muy sui generis que lo dan las peculiaridades del momento. O sea, estamos acabando de salir de una pandemia que, si bien en términos de pérdida de vidas no representó lo que representaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra de Vietnam, ni la Guerra de Corea, pero sí en términos de pérdidas económicas. La pandemia, en términos de pérdidas económicas, prácticamente ha roto todos los récords y ha tenido una particularidad de que mientras las guerras han movilizado la fuerza productiva, la pandemia congeló la fuerza productiva y forzó a la emisión a través de incentivos de dinero inorgánico. Estamos hablando que los bancos centrales, ¿verdad?, rompieron con su rol. Y entonces empezaron a emitir dinero inorgánico. Y eso ha inundado las principales economías del mundo. De ahí el tema de la inflación, producto del COVID-19 y de esa realidad que tú en forma tan magistral señalas, ¿no? Sí, claro. Los incentivos que fueron obligatorios, porque si tú le estás diciendo a un ciudadano tuyo, no salga de tu casa, no trabaje, no abra tu negocio, tú tienes necesariamente que cuidar de su bienestar económico, de él y el de su familia. Y eso fue lo que tuvimos. Las naciones más ricas dieron mayores incentivos, las naciones más pobres como la nuestra dieron menos incentivos. Francis, pero uno se pregunta, ¿por qué una conflagración como la de Rusia y Ucrania envuelve tanto el aspecto geopolítico? Envuelve el aspecto geopolítico porque tú tienes que tener en cuenta que la Guerra Fría fue el orden internacional que marcó la posguerra mundial del 1945. Cuando concluye la Guerra Mundial de 1945, se da el fenómeno de que el mundo se divide en dos bloques, que fueron aliados justamente durante la guerra, que son la Unión Soviética, los Estados Unidos y lo que se llegó a conocer como la OTAN. Estos dos bloques que lucharon juntos contra la Alemania nazi de Hitler, rompieron prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 empieza la Guerra Fría. Y esta Guerra Fría justamente fue lo que marcó el orden mundial hasta el año 1992. Dividió el mundo en dos, Dividió prácticamente. Sí. Cuando se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1992, y ya el muro de Berlín había caído en el año 1989. Pero teníamos una contraparte, que era el Pacto de Varsovia.
El Pacto de Varsovia era la alianza militar que dirigía la Unión Soviética, Exacto. que queda desintegrado en el 89. Exacto. Pero la Unión Soviética como tal se disuelve en el 92. Ok. En 92, 91. Fue en el exacto, a comienzo, cuando la crisis del golpe de Estado, del autogolpe que se quiere dar Gorbachev. Entonces, cuando desaparece el Pacto de Varsovia, entonces la OTAN queda como un organismo rigiendo ya la política militar a nivel mundial. Queda como fuerza hegemónica mundial, porque la Unión Soviética era la contraparte Exacto. de esto. En el momento en que se disuelve la Unión Soviética, China no tenía el poderío militar que posee en la actualidad. Y al China no tener ese poderío militar, prácticamente en términos de incidencia en conflictos internacionales se vio muy mermada. El caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Belgrado en Yugoslavia con Milosevic y la penetración Clinton. China no interviene de una manera activa porque estaba acumulando fuerzas económicas y militares. Ahora no, ahora China es un actor mundial, con un arsenal nuclear significativo y con una fuerza convencional militar significativa también. Pero también se entiende, Francis, que esta conflagración de Rusia y Ucrania puede envolver una escasez alimentaria. Ya está, de hecho, produciendo una crisis petrolera en el mundo. Y entonces se dice que puede envolver una escasez alimentaria. ¿Qué hay de cierto y por qué Ucrania, siendo, vamos a decir, prácticamente una cenicienta de los países que conformaban la antigua Unión Soviética, es tan importante? Fíjate, Ucrania era la segunda república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no era realmente Una cenicienta. Sino que Y era con 45 millones de habitantes, una gran productora de trigo, una gran productora también de armamento. de armamentos. Sí. Ucrania, inclusive varios de los líderes de la Unión Soviética eran de origen ucraniano, como el caso de Nikita Khrushchev, el caso del propio Leonid Brezhnev, Sí. que eran ucranianos de origen y fueron líderes de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era una confederación de repúblicas, no era realmente un país como tal, como Estado-nación, era una alianza, supuestamente, de países socialistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rusia puso a Ucrania al final de la Guerra Fría como un punto esencial para su seguridad nacional. Ellos dijeron que no iban a permitir bajo ninguna circunstancia la expansión de la OTAN hasta ahí, porque Occidente, luego de su triunfo en la Guerra Fría, amplió su marco de influencia y reclutó todas estas naciones a solicitud de ellos dentro de la OTAN. Entonces el fenómeno que se da con Ucrania es que ante esta posibilidad, Putin escoge este momento para lanzar su ataque a Ucrania. Quizás él pensando que al final de la Guerra Fría, con los problemas de inflación, con todo lo que Estados Unidos y Occidente estaban exhaustos para dar una respuesta efectiva a este conflicto, y entonces él tuvo un cálculo erróneo, porque él calculó que sería una guerra relámpago, que sería una guerra y lo que tenemos ahora mismo es un conflicto internacional con la característica del conflicto de Vietnam y el conflicto de Afganistán. Ahora, ¿qué ocurrió en Vietnam y en Afganistán? En Vietnam tenemos que una nación nuclear como Estados Unidos aceptó una derrota militar de un país no nuclear como Vietnam y se replegó. ¿Qué ocurrió en Afganistán? Que una nación nuclear como la Unión Soviética aceptó una derrota militar en el año 1989 de una nación no nuclear como lo era Afganistán y se replegó. Ahora, ¿va a ocurrir esto ahora? Esa es la gran interrogante. Pero uno se pregunta también. Y eso hace el conflicto bastante complejo en términos económicos, políticos y sociales. Fíjate, Rusia es un país con gran potencial, pero se ha quedado atrás en términos económicos. Por ejemplo, detrás de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, etcétera. Detrás de Brasil y de South Corea, exacto, que es más significativo. No, que inclusive, y no sé si el dato es un dato correcto, el Producto Interno Bruto de Rusia
es a la par con España. Es decir, que no se compadece con la riqueza y la formación de Rusia. ¿A qué se debe esto? Eso es un tema que los estudiosos de la economía internacional y los historiadores están en la actualidad sometiéndolo a un escrutinio. Okay. Tú tienes en Rusia un país, una nación que tiene la cultura eslávica, es una cultura orientada a la tecnología, y lo han demostrado históricamente, fueron los que lanzaron a Sputnik al espacio. Sí, o sea, sí. La carrera espacial la tuvieron ganando hasta el 69. Exacto. Son una nación que además de esto se ha destacado en tener grandes científicos, grandes recursos naturales, pero en términos de lo que es la economía de mercado, la tecnología ellos la han usado a nivel militar, no la han usado para el desarrollo comercial. O sea, Rusia no ha desarrollado grandes vehículos, Rusia no ha desarrollado computadoras, Rusia no ha desarrollado software, Rusia se ha enfocado en el desarrollo militar y realmente ellos tienen tecnología de punta a nivel militar. ¿Para qué se debe ese rezago precisamente? Bueno, porque ellos no han sabido, como lo hizo China, no han sabido hacer lo que hizo China, que China relanzó, hizo una reingeniería social y lanzó una economía, hizo una reforma de mercado que fueron exitosas bajo los liderazgos de Deng Xiaoping. Pero tú puedes hacer una de Jiang Zemin. combinación, tú puedes hacer una unión, una combinación entre el desarrollo de la tecnología militar y también en el desarrollo de mercado, Claro. de la elaboración y la creación de productos que puedan llegar al mercado internacional. Pero ese no ha sido el caso. Rusia, sus principales fuentes de ingresos en la actualidad son el gas natural, el petróleo y recursos naturales. Materias Prácticamente primas. una economía primaria Sí. de tercer mundo. Y naturalmente está la tecnología militar de punta. Ellos le venden armas a varias naciones y es un negocio muy lucrativo. Pero ahí en eso del negocio de la tecnología militar de punta, y volviendo precisamente a una reflexión anterior que tú hacías sobre la intervención de Rusia en Ucrania, ¿a qué se debe precisamente que a qué tú atribuyes que no se haya podido producir una intervención relámpago o una conflagración relámpago como lo tenía planificado Rusia y le ha salido, como quien dice, la criada respondona en el caso de Ucrania? El tema de los conflictos militares regularmente es que los conflictos militares se planifican, pero hay elementos que están fuera de la ecuación. Uno de los elementos que está fuera de la ecuación es la resistencia que la población del país que está siendo atacado va a presentar. Y la tradición militarista de Ucrania, que ha vivido peleando todo el tiempo. Mucha gente no sabía que Ucrania era miembro de la Unión Soviética y como tal era una nación profundamente militarista. Claro. La Unión Soviética hasta a los niños le proveían entrenamiento militar, lo enseñaban a manipular armas, lo enseñaban, o sea, le daban una instrucción militar básica desde niño. Claro. Y después un servicio obligatorio. Entonces Ucrania tiene todo esto y Putin no tomó en cuenta que Occidente se iba a involucrar en esta guerra como se ha involucrado. Porque ya, por ejemplo, los tanques de Ucrania y los aviones fueron destruidos en la primera semana. Sin Claro. embargo, Ucrania ha aparecido ahora con aviones y ha aparecido con tanques de nuevo, que se lo han proveído las naciones de la OTAN, de Y con Occidente. armamento de punta. Y con armamento. Además, Rusia, esta es una guerra que es una guerra en las ciudades. Y en la guerra en las ciudades los tanques son vulnerables a armas tácticas, es lo que hemos visto. O sea, han habido armas manipulables, armas que se disparan con el hombro, antitanque, que han sido muy efectivas contra los tanques rusos. Mira, en esta guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué papel juega Turquía y China? Bueno, Turquía tiene En este ajedrez geopolítico, claro. Turquía está obrando en función de sus propios intereses. O sea, Turquía no se está involucrando tanto a favor de la OTAN. Turquía está jugando el rol de mediador, porque Turquía tiene sus propios problemas. Turquía tiene un grupo separatista pro-iraquíes, grupos separatistas Financiados, ¿eh? financiados. Claro. Entonces, fíjate que ellos se oponen al ingreso de Suecia y al ingreso de Finlandia a la OTAN. Y mucha gente no acaba de entender esto. Y esa oposición viene de que está respondiendo a sus intereses. Ellos entienden que esos países han sido santuarios para terroristas en contra de su nación. ¿Y a qué se debe que Finlandia y Suecia se hayan metido en ese problema con Turquía?
Bueno, porque Suecia y Finlandia son países escandinavos y los países escandinavos Son han tenido abiertos. una tradición de apertura y de Ok. neutralidad en términos de lo que son sus políticas internacionales. Son países que le han dado refugio a mucha gente y son países en donde inclusive la migración era muy flexible hasta hace poco y los programas de asistencia social son de los más generosos del mundo. Y una visualización de sobrevivencia o de protección hacia sí mismo no sería la base fundamental de que Finlandia y Suecia quieran entrar a la OTAN. Yo pienso que Finlandia ya Finlandia tuvo una guerra con Rusia en el 41, cuando el pacto de Stalin y Hitler. La Unión Soviética invadió a Finlandia, pero no la anexó como a las otras repúblicas bálticas que fueron anexadas. El tema es que la Unión Soviética y Rusia, en función de esos países, de Suecia, ellos mantuvieron una neutralidad. Pero la Rusia no es la Unión Soviética. Rusia no responde a un paradigma ideológico. No. La gente está equivocada. Y Rusia es un país que está dirigido por una oligarquía muy similar a la que tenemos en América Latina. Son políticos que se han enriquecido en el Estado, como el caso de Vladimir Putin y de sus colegas, de que se han mantenido en el poder todo este tiempo y de que desean una continuidad en el poder. Y que hay una resistencia y una oposición a lo interno de Rusia también. Porque Sí. hay que hablar claro que Putin no tiene el control total de la situación interna en Rusia. Y de ahí la peligrosidad, Francis, que yo creo que es lo más importante que tenemos que esbozar y no hemos esbozado aún, de la coyuntura. La coyuntura es muy peligrosa y te voy a explicar por qué. Las reservas internacionales de Rusia, que eran 550.000 millones de dólares, de eso se le frisaron 300.000 millones de dólares. Claro. Que de ahí es que van supuestamente a reconstruir a Ucrania y a cobrarse el costo de las armas, los norteamericanos y todo lo que han proveído esas armas. En segundo lugar, está el elemento de la oligarquía rusa que le han confiscado sus activos económicos. El caso de Roman Abramovich, que es un colega de Putin, que es dueño del equipo Chelsea de Inglaterra, y de grandes activos. Sus activos han sido frisados. En Suiza se dice que ya tienen 200.000 millones de dólares de estas figuras también para ser frisados. Están acorralando Tú lo estás al monstruo. pero que no es un Gaddafi ni un Saddam Hussein. Esta gente que tiene armas de destrucción masiva reales. O sea, esta gente tiene un arsenal nuclear para destruir. Y Entonces además, podemos estar a la puerta de un conflicto nuclear global. ¿Tú crees? Kissinger habló hace 2 días de lo que él entiende que podría ser un chantaje nuclear. Que Putin use un arma táctica en Polonia o en Ucrania para ver la reacción de Occidente. O en Finlandia. Porque amaneció con él amenazó a Suecia y a Finlandia. Para ver la reacción de ellos. Él podría hacer esto. Sí, y ante la amenaza precisamente fue que ellos, Suecia y Finlandia, anunciaron su posible integración a la OTAN. Y hay que señalarle a los amigos televidentes, y quizás lo comparten porque ya todo el mundo tiene acceso a la información, de que Finlandia tiene una frontera de unos 1.000 kilómetros con Rusia. Exacto. Y que ya hubo una invasión en el 41. Exacto. Y que a la misma Unión Soviética le dio trabajo realmente imponerse en Finlandia. Y tuvieron que replegarse después de eso. No la ocuparon ni la anexaron como república. Bien. Señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.